Nuevo, buenos días. El día de hoy vamos a terminar el tema de derivada por definición y ya con un problema más interesante. Dice, por medio de la derivada de definición, encuentre f' de la función raíz de x menos 1. Raíz de x menos 1. De la función raíz de x menos 1. Y encuentre la ecuación que pasa por la línea de la recta tangente en el punto x igual a 5. En el punto x igual a 5. Y ustedes dirán, ¿y yo cómo voy a tener la respuesta anticipadamente? Nos vamos a adelantar a las propiedades, este es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a abordar las propiedades de las derivadas. Entonces, ese x menos 1, pregunta, es igual a lo que yo tengo en color rojo, lo que está en color negro es igual. ¿Es igual? Pregunta, ¿la función que tengo en color negro es igual a color rojo? Sí, es igual. Es igual. Entonces, el concepto de derivar siempre, ¿qué es el concepto de derivar? Ese un medio lo bajo, x menos 1, un medio menos 1, por la derivada de x es 1, 1 por un medio, x menos 1 elevado a la menos un medio, es el concepto de derivar. Pero me dice, no me des exponentes negativos, 1, 2, x menos 1 elevado a la 1 medio, o 1 sobre 2 raíz de x menos 1. Miren, años luces tiene la respuesta, pero es por definición. Aquí aplicando el concepto de derivada, de exponente, miren, un medio, lo bajo acá, el concepto puro de derivar, un medio menos 1, me da menos un medio. Entonces, 1, este x menos un medio es un exponente negativo, lo paso positivo. Y esto que está x menos un medio es como si tuviera raíz de x menos 1. Ya tengo la respuesta previa. La respuesta me dice que es 1, 2, x menos 1. Pero solo tengo la respuesta, no lo tengo por definición. Vengo yo, aplico la fórmula y digo, límite cuando delta x tiende a 0, ¿ya? ¿De quién? De x más delta x menos 1, ¿verdad? Raíz, ¿verdad? Menos la función x menos 1 sobre delta x. Esa es eso responde a la fórmula, límite cuando delta x tiende a 0, ¿ya? De f de x más delta x menos la función sobre delta x. A esa fórmula responde. Va, entonces, si yo ya tengo eso, pero aquí hay un radical. Entonces yo voy a hacer uso del conjugado por x más delta x menos 1. Si este es menos, aquí va a ser más x menos 1 sobre x más delta x menos 1 más x menos 1. Aquí ya hice el conjugado. Multiplico este que es semejante a este y este con este, que quedaría límite cuando delta x tiende a 0, quedaría x más delta x menos 1, ¿ya? Elevado al cuadrado, menos por más da menos, y x menos 1 elevado al cuadrado, sobre delta x por x más delta x menos 1 más x menos 1. ¿Qué pasa aquí con el radical y el cuadrado? ¿Sí? Se cancela y me queda entonces, esto es igual, límite cuando delta x tiende a 0, sería x más delta x menos 1 menos x más 1, porque recuerde que este menos afecta a toda la expresión, sobre delta x por x más delta x menos 1 más x menos 1. Entonces, vengo yo, aquí cancelo,
X, X, término semejante, semejante. Y incluso este delta X, pero lo voy a dejar ahí para que ustedes lo aprecien. Dice límite cuando delta X tiende a 0. Sería delta X entre delta X por X más delta X menos 1 más X menos 1. Esto es igual, aquí se cancela, miren, los delta X. Yo perfectamente anteriormente, en el paso anterior yo lo he eliminado, pero para que lo apreciaran. Esto es igual, límite, cuando delta X tiende a 0, 1 por X más delta X menos 1 más X más 1. X menos 1, perdón. Pero me dice que delta X tiende a 0. Delta X tiende a 0. Entonces vengo yo, límite, cuando delta X tiende a 0, sería 1 sobre X más 0 menos 1 más raíz de X menos 1. Entonces esto es igual 1 sobre raíz de X menos 1 más raíz de X menos 1. Pregunta, ¿cuántas veces se repite raíz de X menos 1? ¿Cuántas veces se repite raíz de X menos 1? Vamos a ver. 2. 2 veces. Entonces, miren, esto es igual a 1, 2, raíz de X menos 1. Igualita la respuesta que teníamos cuando comenzamos. ¿No? Ahí está. Esta es la respuesta. 1 sobre 2, raíz de X menos 1. Pero esto es M. Entonces, y digo, M es igual a 1, 2, quedaría 5 menos 1, igual a 1, 2, raíz de 4, de 1, y esto igual a 2 por 2, igual a 1 cuarto. Quiere decir de que M es igual a 1 cuarto. ¿Por qué? Sustituyo X igual a 5. Entonces ya tengo M, pero necesito Y, F de X es Y. Entonces quedaría 5 menos 1. Entonces, Y es igual a raíz de 4. Y es igual a 2. ¿Ven? Y es igual a 2. Ahora aplico la fórmula de la pendiente. Y menos Y1 igual M X menos X1. Y1, yo sé que es 2. M, dijimos que es 1 cuarto. X, X1 es 5. Es Y menos 2 igual a 1 cuarto de X menos 5 cuartos. Y es igual a 1 cuarto de X menos 5 cuartos más 2. Esto va a ser igual. ¿Cuánto es menos 5 cuartos más 2, compañero? Menos 5 cuartos más 2. 3 cuartos. ¿Cuánto? 3 cuartos. Y ahí está. ¿Quiere graficar? Sencillo. Tiene pendiente positiva. Le doy valor acá. 3 cuartos es como 0 punto. Aquí está 1, como 0 punto tanto. Y ahí está la gráfica de ese problema. Bueno, ese era el elemento que me faltaba con un problema más complicado. Pero es lo mismo, ¿verdad? Lo que hemos venido haciendo desde la semana pasada, ¿verdad? Y ese es en total lo que es derivada por definición. Bueno, luego vienen las propiedades. Y el último tema, ¿verdad? Las propiedades de las derivadas. Propiedades de las propiedades de las derivadas. Y el primera regla, la regla número 1, ustedes ya la conocen.
es la derivada de una constante. Derivada de una constante. Ustedes conocen hasta indirectamente hasta la regla número 4. Y dice, derivada diferencial de 5 es igual a 0. ¿Ya? Aquí estamos hablando de una derivada de una constante igual a 0. Ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? La derivada diferencial x de 5 es igual a 0. Porque es una derivada de una constante. Ustedes ya lo conocen indirectamente. La regla número 2 es la regla de la derivada de una potencia. Una potencia, que también ustedes ya la conocen. Dice la derivada diferencial x de x a la n es igual a n, n menos 1. ¿Ya? Igual n menos 1. Esto es igual bajo este n. Ejemplo, la derivada diferencial x de x al cuadrado es una potencia bajo este 2, que es n, 2, y 2 menos 1 igual 2x. Y también ustedes ya conocían esa regla número 2 indirectamente. Usted conoce hasta la regla número 4. Luego está la regla número 5. Bueno, la regla número 3, perdón. La regla número 3. La regla número 3. La del factor derivada del factor constante. La derivada del factor constante es la regla número 3. Y habla de la derivada diferencial x de una constante y una potencia. Y me dice, saco la constante de la derivada y solo derivo la potencia. Ejemplo. Pero ustedes ya la sabían. La derivada diferencial x de 5x al cuadrado. ¿Ven? Ahora, formalmente, ustedes ya saben que ahí la derivada es 10x, pero ya formalizando, 5 es una constante, lo saco, diferencial es x, queda x al cuadrado, 2x por 5 igual a 10x. Ya formalizando la regla, ustedes ya la sabían informalmente, ¿verdad? La derivada de un factor constante. Saco la constante y derivo la potencia. Y la regla número 4. La regla número 4 es la derivada de suma o resta de dos funciones. Entonces vengo yo, dice la derivada diferencial x de f de x más o menos g de x. Esto es igual a la derivada diferencial x de f de x más o menos derivada diferencial x de g de x. Le saco derivada individual a cada función. Ejemplo, yo tengo x al cuadrado más 2x menos 3. Ahí tengo suma y resta de un polinomio. Entonces vengo yo y digo, derivada diferencial x de x al cuadrado más, esta es una constante, 2, derivada diferencial x menos, esta es una constante, 3, diferencial x. Entonces, vengo yo, saco la derivada, sería 2x, ¿ya? Más 2 por 1, por la derivada de x es 1, ¿ya? Y la derivada de 3 es 0, y entonces quedaría 2x más 2. Ya formalizando, ustedes ya sabían 4 reglas indirectamente. 4 reglas, ¿verdad? Directamente ya lo sabían porque sabían que x cuadrado 2x y la derivada de 2x es 2, pero no sabían que se tenía que este 2 se consideraba una constante, 3 una constante. Bueno, y que iban a hacer. Ahora, esto es algo nuevo para ustedes ya. La regla número 5.
La regla número 5, que es la regla del producto. La derivada de un producto. Derivada de un producto. O multiplicación. Entonces, en los libros, en los libros, compañero, viene y dice la derivada diferencial x de f de x por g de x. Hay una multiplicación. Entonces, esto va a ser igual, compañero, ya, a f de x por g' de x más, ya, g de x por f' de x. Esa nomenclatura la va a utilizar, la puede buscar en cualquier libro de cálculo, pero su servidor utiliza esta nomenclatura. A f de x yo le llamo u y a g de x yo le llamo b. Y esto es igual a u por b' más b por u'. La que está a color rojo es la nomenclatura que utiliza el servidor. Es más fácil, ¿verdad? La derivada de un producto. Luego está la regla número, que es nuevo para ustedes también, la regla número 5. ¿Ya? Número 6, perdón. La regla número 6, que habla de la derivada de un cociente. La derivada o de una división. Derivada de un cociente. ¿No? Derivada de un cociente o de una división. La derivada diferencial x de f de x entre g de x. Hay una división. Y la fórmula que utiliza es g de x por f' de x menos, abro corchete, por f de x por g' de x, cierro corchete, entre g de x elevado al cuadrado. ¿Ven? Esa es la fórmula que en cualquier libro de cálculo usted lo va a ver. Pero su servidor utiliza esta fórmula, esta nomenclatura. En vez de f de x yo uso u, y en vez de g de x yo uso b. Entonces digo, g de x, b por u' menos, abro corchete, u por b' entre b al cuadrado. Y si ustedes se fijan, es lo mismo. Nada más que se me hace más cómodo utilizar en vez de f de x, pero si ustedes quieren utilizarlo con la nomenclatura del libro, pues, qué bien, pues. Pero la nomenclatura que yo utilizo es esa, ¿verdad? A f de x yo le llamo u y a g de x le llamo b. Esa es la regla número 6. Luego está la regla número 7. La regla número 7 es la regla de la cadena o potencia. ¿Ya? O potencia. Entonces, y igual a mx más b elevado a la n. ¿Ya? Entonces, yo puedo dejarlo por la potencia, que ustedes ya la conocen, ¿verdad? A donde vengo yo y digo lo siguiente, también por la fórmula. Entonces, la derivada de x es igual a la derivada de y con respecto a u por de u con respecto a x. De la forma. ¿No? Lo puedo hacer por la potencia, compañero. ¿Ya? Por la potencia o por la fórmula. Son dos casos.
Caso 1, los dos casos vamos a mirar. Ya sea por la potencia, que es la más fácil, a muchos les gusta, y también el caso 2, que es por la forma. Bueno, esa es la regla número 7. Y la regla número 8. Regla número 8. Es la derivada de funciones logarítmicas. Muchas le tienen miedo a esto, pero es bien fácil. Derivadas logarítmicas. Y dice la derivada diferencial de x. Vamos a utilizar logaritmo natural. Logaritmo natural de x. Siempre vamos a utilizar derivada. Logaritmo natural es 1 sobre x. La derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x. O tengo la derivada diferencial x del logaritmo natural de u es igual a 1 sobre u. O si yo tengo la derivada de k, logaritmo natural de k es igual a 1 sobre k. Y así sucesivamente. Si yo digo la derivada con respecto a z, entonces la derivada logaritmo natural de z va a ser 1 sobre z. Y por último, ya mañana comenzamos con la del producto. Y por último está la derivada, la regla número 9. La regla número 9. La regla número 9, que es la derivada de funciones exponenciales. La derivada de funciones exponenciales. ¿Ya? Y entonces, la derivada diferencial x de e a la x es igual a e a la x. O la derivada diferencial x de e a la u es igual a e a la u. Como puede plantearse, la derivada de diferencial r de e a la r es igual a e a la r. O la derivada con respecto a k de e a la k es igual a e a la k. Entonces son 9 reglas, compañeros. Nosotros vamos a arrancar mañana con la regla número 5, que es nueva para ustedes. La regla número, recapitulando, la regla número 1 es la regla de una constante, que es 0, ya sabían ustedes. Después la regla número 2, que es la derivada de una potencia. Si yo tengo x al cuadrado, la derivada es 2x. Luego está la regla número 3, la de factor constante, que tiene una constante con una potencia. Entonces, por ejemplo, la derivada de 3x al cuadrado, usted sabe que es 6x. Y por último, la derivada de la suma y resta de dos funciones que también usted ya tenía conocimiento. Y lo nuevo es la regla número 5, que es la regla del producto. Y como les digo, cualquiera de las dos fórmulas que ustedes quieran utilizar, no importa. Está lo mismo. Bueno, solamente, compañeros, y pasen buen día. No, mañana, Dios lo permite. Gracias, Ley. Cuídense. Gracias, Ley. Cuídense.